Hola a todos, bienvenidos al capítulo 8 del curso Programando en ActionScript 3 orientado al desarrollo de videojuegos. En esta oportunidad estudiaremos algunas propiedades de los movie clips. Les recuerdo que para este curso es necesario que estén familiarizados con el entorno de Flash y sus herramientas básicas. Si estás recién incorporándote al curso, te recomiendo ver los capítulos anteriores. En la descripción bajo el video he dejado un enlace para ver la lista completa de ellos. También he dejado un enlace para descargar los archivos editables de los ejemplos que veremos en este capítulo. Si este curso está siendo de tu agrado y te está ayudando, no olvides dar clic en me gusta y te invito a suscribirte. De esta forma sabrás cuando suba un nuevo video. Los movie clips poseen diversas propiedades mediante las cuales podemos modificar algunas de sus características. En el transcurso de los capítulos anteriores ya hemos hecho uso de dos de ellas, la propiedad X y la propiedad Y, utilizadas para obtener o cambiar la posición de un movie clip dentro del escenario o fuera de él. Si te estás recién incorporando al curso y no conoces estas propiedades, te recomiendo ver el capítulo 1, en donde se explica en detalle cómo mover un movie clip con ActionScript 3 utilizando las propiedades X y. En esta ocasión veremos las propiedades Width y Height y las propiedades Scale X y Scale Y. Las propiedades Width y Height almacenan el ancho y la altura de un movie clip en unidades de píxel. Así como podemos consultar a las propiedades X e Y para saber la posición de un movie clip, de igual forma podemos consultar a las propiedades Width y Height cuando necesitemos saber cuáles son las medidas actuales en píxeles de un determinado movie clip. Por ejemplo, este movie clip, que lleva por nombre de instancia Auto, mide 150 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Si consultamos a sus propiedades Width y Height, estas tendrán los valores 150 y 300 respectivamente, los cuales a su vez serían los valores originales de estas propiedades para este movie clip. Así como podemos acceder a estas propiedades para leer sus valores, de igual forma podemos cambiarlos y así transformar las dimensiones del movie clip. El cambio de cualquiera de estas propiedades es independiente una de otra, vale decir, no existe una relación proporcional entre ambas. Esto significa que, si, por ejemplo, cambiamos la propiedad Width a 400 píxeles, el movie clip se adaptará a esa medida y el parámetro Height de la altura permanecerá en 300. Ocurre exactamente lo mismo para el alto. Podemos cambiarlo tanto como necesitemos y el ancho permanecerá con su valor actual, hasta que le asignemos uno distinto. Lo máximo que podemos hacer crecer el alto y ancho de un movie clip es 32.768 veces su tamaño original. Por ejemplo, en el caso de este movie clip, que originalmente mide 150 por 300 píxeles, para saber los máximos posibles, solo debemos multiplicar el valor original de la propiedad por 32.768, y así sabremos cuál es el máximo tamaño que podrán alcanzar en píxeles. Si intentamos asignar un valor mayor, el movie clip se ajustará siempre al valor máximo permitido. De cualquier forma, es muy improbable que alguna vez necesitemos hacer crecer nuestros movie clips a tamaños tan gigantescos. Por otro lado, el mínimo tamaño que estas propiedades pueden alcanzar es 0. Si intentamos asignar un valor negativo a estas propiedades, este será ignorado y la propiedad conservará su valor actual. Por ejemplo, si la propiedad Width tiene valor 50 e intentamos asignar el valor -1,
la propiedad conservará el valor 50. Lo mismo se aplica para la propiedad height. Existe un error muy frecuente cometido por quienes recién comienzan a experimentar con estas propiedades, cuando necesitan cambiar el tamaño del movie clip de forma proporcional, vale decir, cambiar su tamaño sin que se vea deforme o pierda su proporción. Ocurre que al momento de necesitar, por ejemplo, disminuir el tamaño de un movie clip, es muy común pensar de la siguiente forma. Decimos, bueno, si a la altura le reduzco 50 píxeles, también tengo que reducir 50 píxeles en el ancho, para que la imagen disminuya su tamaño de manera uniforme. Esto es totalmente incorrecto. Observen lo siguiente. Si en vez de 50 píxeles hubiésemos, por ejemplo, necesitado disminuir a la mitad la altura del movie clip, o sea, 150 píxeles, si después disminuimos esa misma cantidad al ancho, el movie clip finalmente mediría 0 por 150 píxeles y desaparecería a nuestra vista, lo cual evidentemente deja demostrado que así no podemos proporcionar el tamaño de un movie clip ni el de cualquier otro objeto gráfico. Para cambiar el tamaño de un movie clip proporcionalmente es necesario que apliquemos porcentajes. En este caso, por ejemplo, lo correcto hubiese sido pensar de la siguiente forma. El alto, que mide 300, lo voy a disminuir en 150 píxeles, justo a la mitad, o dicho de otro modo, el 50%. Entonces, el ancho debo disminuirlo en 50% también. Así entonces, de la misma forma que el 50% del alto es 150, el 50% del ancho es 75. De esta forma, las correctas medidas proporcionales para este movie clip serían 150 de alto por 75 de ancho. Para el caso anterior a este, en donde la altura es disminuida en 50 píxeles, ocurre lo mismo. Pero antes debemos averiguar en qué porcentaje fue disminuido el alto. En el ejemplo anterior fue sencillo saberlo, porque el movie clip fue disminuido en sus medidas justo a la mitad, o sea, 50%. Pero en este caso, el porcentaje no es tan evidente. Solo sabemos que a 300 le quitamos 50, quedando así en 250 píxeles. Pero, ¿en qué porcentaje disminuyó? Tendríamos que primero calcular cuál fue el porcentaje de disminución y luego utilizar ese mismo porcentaje para disminuir el ancho y así mantener la proporción. Afortunadamente, ActionScript 3 nos provee de dos propiedades, las cuales podemos utilizar para establecer el alto y ancho de un movie clip sin perder sus proporciones. Estas son las propiedades ScaleX y ScaleE. Estas dos propiedades trabajan mano a mano con las propiedades width y height. Lo que hacen es amplificar o simplificar el ancho y alto de un movie clip mediante una simple multiplicación realizada a las medidas originales del movie clip. En cuanto a los valores originales de estas propiedades, siempre será 1 para cualquier movie clip. Estos valores, al estar en 1, representan en proporción el tamaño original del movie clip. Pero si por ejemplo a la propiedad ScaleX le asignamos el valor 2, este será multiplicado por el ancho original y el resultado será asignado a la propiedad width, que en este caso sería el doble, o dicho de otro modo, el 200% de su tamaño original. Estas propiedades también soportan valores decimales, por lo cual si necesitamos, por ejemplo, disminuir el ancho original del movie clip a la mitad, podemos asignar a ScaleX el valor 0.5 y de esta forma, al hacer la multiplicación, el ancho del movie clip se reduciría justo a la mitad,
o al 50% de su tamaño original. Como ya habrán notado, podemos interpretar los valores de Scale X y Scale Y como valores porcentuales y de esta forma solucionar fácilmente el problema de proporcionalidad en nuestros movie clips. Siguiendo este mismo ejemplo, si hubiésemos necesitado disminuir proporcionalmente a la mitad las medidas del movie clip, sería tan sencillo como asignar el mismo valor a la propiedad Scale Y. Y de esta forma, lo que hemos hecho es reducir las dimensiones del movie clip proporcionalmente en un 50%. Así entonces, cuando necesitemos escalar el tamaño de un movie clip a cierto porcentaje, lo único que debemos hacer es asignar dicho porcentaje en ambas propiedades, expresado en notación decimal. La forma de expresar un valor porcentual en número decimal es muy simple. Por ejemplo, 10% es lo mismo que 10 dividido en 100, y al resolverlo nos da 0.1. 25% es lo mismo que 25 dividido en 100, lo que es igual a 0.25. 50% lo mismo que 50 dividido en 100, lo que es igual a 0.5. 100% lo mismo que 100 dividido en 100, lo que es igual a 1. Y así se repite lo mismo para cualquier otro valor porcentual. Básicamente, lo único que debemos hacer es mover el punto decimal 2 dígitos hacia la izquierda y tendremos el porcentaje en notación decimal. O si lo prefieren, también pueden asignar los porcentajes expresándolos como fracción o división, de esta forma. Las propiedades Scale X y Scale Y tienen mucho más que ofrecer. Ocurre que existe una conexión muy conveniente entre las propiedades Scale X, Scale Y y las propiedades Width y Height, y es que ambos pares de propiedades están directamente relacionados entre sí. Ya sabemos que cualquier cambio que ocurra en Scale X y Scale Y se verá reflejado también en las propiedades Width y Height, pero lo mismo ocurre en sentido contrario. Cuando cambiamos alguna de las propiedades Width o Height, los valores de las propiedades Scale X o Scale Y se reajustarán. Por ejemplo, podríamos asignar el valor 90 a la propiedad Height y automáticamente se calculará el porcentaje en la propiedad Scale Y, en este caso 0.3, o sea 30%. Esto resulta de mucha utilidad cuando necesitamos cambiar proporcionalmente el tamaño de un movie clip, pero solo conocemos una de las medidas en píxeles. En este caso, por ejemplo, en realidad necesitamos disminuir proporcionalmente el movie clip, pero solo sabemos que la altura debe ser de 90 píxeles. Y no sabemos cuántos píxeles debemos asignar en el ancho para mantener la proporción. Pero esto ya no es ningún problema, porque gracias a la propiedad Scale Y, sabemos que la proporción es 0.3. La solución entonces sería tan simple como igualar la propiedad Scale X al valor de Scale Y. Y de esta forma, interna y automáticamente, se calculará la cantidad exacta en píxeles que la propiedad Width debe tener. Otra capacidad de estas propiedades, tal vez la más interesante, es que son capaces de invertir el aspecto del movie clip mediante el uso de valores negativos. Si tomamos como ejemplo la propiedad Scale X, en la medida que el valor es restado, el movie clip se irá angostando cada vez más, hasta llegar a 0, en donde desaparecerá a nuestra vista. Pero si continuamos, ingresando ahora valores negativos a la propiedad Scale X, el movie clip comenzará a invertir su aspecto y cambiará su tamaño en relación a un porcentaje negativo. La propiedad Width, como pueden observar,
no entrega valor negativo. Sin importar el aspecto del movie clip, la propiedad width solo se limitará a informar cuál es el ancho real en píxeles que el movie clip tiene en cada momento. Ocurre exactamente lo mismo para las propiedades height y scale E. Quizás te estarás preguntando por qué razón el movie clip no cambia de forma apoyándose en su centro, como en este otro. Esto se debe a que el movie clip siempre cambiará su forma y posición apoyándose en su punto de origen. El punto de origen, o también conocido como punto cero, corresponde a la posición 0,0 en un plano de coordenadas. En el caso del escenario, su punto de origen o punto cero se encuentra justo aquí. Ahora bien, del mismo modo en que el escenario posee un plano de coordenadas X e Y, los movie clips internamente también poseen un plano de coordenadas propio y, por supuesto, su propio punto de origen. Las coordenadas del escenario son llamadas coordenadas globales y las internas de un movie clip son las coordenadas locales. Recordemos que un movie clip es algo así como un contenedor transparente que posee métodos y propiedades, y por supuesto su propio plano interno de coordenadas locales, tan extenso como el plano de coordenadas globales del escenario, solo que, en principio, el movie clip se encuentra vacío, vale decir, sin ninguna imagen u objeto gráfico en su interior. Este plano de coordenadas del movie clip en realidad no es visible, solo lo he incorporado para que se entienda mejor la explicación. Bien, ahora observen lo siguiente. Si cambiamos la posición del movie clip, aunque no tenga nada en su interior, este igual se localizará en las coordenadas que le indiquemos. O para ser más exactos, el punto de origen del movie clip será localizado en dichas posiciones. Es irrelevante si después decidimos incorporar alguna imagen u objeto gráfico en su interior. El movie clip siempre se posicionará en relación a su punto de origen, sin importar en qué lugar está la imagen en su interior. Esta simplemente será arrastrada junto con el movie clip que la contiene. Por esta razón, cuando convertimos una imagen a movie clip, Flash la ubica de tal forma que la esquina superior izquierda de la imagen coincida con el punto de origen del movie clip. Sin embargo, nosotros podemos acomodarla donde necesitemos. Otra posición muy utilizada es hacer coincidir el centro de la imagen con el punto de origen del movie clip. Como estas líneas de coordenadas de los movie clips son invisibles, quizás se estarán preguntando cómo podremos encontrar el centro o punto de origen del movie clip cuando estemos trabajando en el entorno de Flash. Al entrar en un movie clip, verán esta pequeña cruz, la cual corresponde precisamente a dicho punto de origen. Y de acuerdo a él, podemos imaginar ambas líneas de coordenadas. Con respecto a las propiedades Scale X y Scale Y, el punto de origen del movie clip se comporta como el centro de gravedad del movie clip. Por eso, cuando asignamos valores negativos a la propiedad Scale X, la imagen del movie clip se invierte de esta forma. Si quisiéramos que la imagen se invirtiera desde su centro,
Tendríamos que simplemente mover la imagen y hacer coincidir su centro con el punto de origen del movie clip. Y por supuesto, lo mismo se aplica para la propiedad Scale E. Ahora veremos un ejercicio práctico en donde veremos una de las muchas aplicaciones que podemos dar a estas propiedades. El ejercicio consiste simplemente en un movie clip con la imagen de una esfera, la cual se desplazará por el escenario utilizando las teclas de dirección, generando además un efecto de profundidad. El proyecto consta de 3 capas de un fotograma y mide 800 por 500 píxeles. En la tercera capa he puesto la imagen de un paisaje que mide exactamente lo mismo que el escenario. En la capa 2 he puesto un movie clip de una esfera con igual nombre de instancia. En su interior, el movie clip tiene 2 capas. En la primera capa se ubica la imagen de la esfera y en la segunda capa simplemente una sombra. Además, he coincidido el punto de origen del movie clip con el centro de la imagen. Y en la primera capa de la línea de tiempo principal he escrito el código. En el principio encontramos el código encargado de importar los objetos necesarios para hacer uso de los eventos de teclado y el evento EnterFrame. Para control de teclado haremos uso del mismo código que ya conocemos y que hemos aprendido a utilizar en los capítulos anteriores de este curso. Luego declaro 2 variables que utilizaré para determinar el valor de los límites izquierdo y derecho en el desplazamiento de la esfera. Y finalmente activo un detector para el evento EnterFrame y su correspondiente función main, la cual, como ya hemos aprendido en el capítulo anterior, será la función que contiene el código principal de nuestro programa. Y dentro de la función main he puesto las 4 condiciones básicas para control de las acciones arriba, abajo, izquierda y derecha. Por ahora nos concentraremos solo en las condiciones arriba y abajo. Como pueden observar, aquí he declarado 2 variables para determinar los límites de la esfera en los costados derecho e izquierdo, pero no así para los costados superior e inferior. Esto simplemente se debe a que he utilizado el ancho del movie clip esfera como condición para limitar el movimiento del movie clip arriba y abajo. Pero por el momento nos olvidaremos de estas condiciones y nos concentraremos en las instrucciones contenidas en ellas. Cuando presionamos la tecla de dirección arriba, decrementamos en 4 píxeles la propiedad I del movie clip esfera, lo cual hace que ésta se desplace hacia arriba, y al mismo tiempo decrementamos las propiedades Scale X y Scale Y en 0.02 por cada vez que se desplaza. Lo mismo ocurre cuando presionamos la tecla de dirección abajo, pero a la inversa. La propiedad I del movie clip es incrementada en 4 píxeles y sus proporciones también son incrementadas en 0.02. De esta forma, cuando el movie clip esfera se desplaza hacia arriba o hacia abajo, además, este disminuye o aumenta su tamaño proporcionalmente, lo cual genera un efecto de alejamiento y acercamiento, produciendo así la sensación de profundidad. Pero también se deben establecer límites,
para que nuestra esfera no escape del escenario por abajo o se aleje demasiado hasta quedar volando fuera del desierto. Al igual que los límites en los costados izquierdo y derecho del eje X, podríamos establecer los límites arriba y abajo en el eje Y, un límite superior en el punto 300 y un límite inferior en el punto 430, por ejemplo. Pero he querido hacer algo distinto, y en vez de utilizar la propiedad Y, quise basarme en el ancho de la esfera para establecer los límites. Cuando la esfera se mueve de lado a lado, esta no cambia su tamaño. Solo cuando la esfera sube o baja, esta aumenta o disminuye sus dimensiones. Así, podríamos consultar al valor de la propiedad width del movie clip, de tal forma que, mientras el ancho de la esfera sea mayor que 30, esta podrá subir y encoger su tamaño. Y mientras sea menor que 90, esta podrá bajar y aumentar su tamaño. Las condiciones derecha e izquierda simplemente incrementan o decrementan la posición X del movie clip, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites establecidos. Como dije anteriormente, los límites para los movimientos arriba y abajo también podemos determinarlos de la misma forma que izquierda y derecha. Solo tenemos que hacer una pequeña modificación en las condiciones. De esta forma. He querido mostrarles ambas formas simplemente para que comiencen a notar que en programación no existe un modo absoluto o definitivo para hacer las cosas. Cada persona piensa de forma diferente y por tanto la lógica en cada individuo es distinta una de otra. Por esta razón, en programación pueden existir muchas formas de escribir el código para llegar a un mismo resultado. Está en ustedes elegir cuál será la forma más conveniente o eficiente de hacerlo. Poco a poco y en la medida que vayan adquiriendo destreza con el código, irán creando su propio estilo de programar de acuerdo a vuestra propia lógica. Bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Como siempre, en la descripción bajo el video he dejado un enlace para descargar los archivos editables de los ejemplos que hemos visto ahora. Si este video te ha servido, no olvides dar clic en me gusta y suscribirte. De esta forma sabrás cuando suba un nuevo video. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo.